definitivamente nosotros estamos siendo bendecidos. Siempre, en cualquier circunstancia o en cualquier situación, nosotros somos bendecidos. El Señor no nos deja, no nos abandona, no nos desampara. Y en este sentido vamos a orar. Y voy a basar mi oración en un pasaje de Éxodo, en una situación en que están temerosos el pueblo de Israel. Están saliendo del exilio, están saliendo de la esclavitud. Y en el capítulo 14, versículo 13 dice: y dijo Moisés al pueblo: no temáis, estar firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque estos enemigos, este ejército numeroso de egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo verás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis confiados y estaréis tranquilos. Amén. Señor, el mismo Dios que eres tú, que derrotó al ejército enemigo, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy, Señor, nos guarda, nos proteges y pelea nuestra batalla contra este virus, contra esta situación, contra esta circunstancia que ha afectado en todo aspecto económico, familiar, de muchas maneras, pero que después de todo hemos sabido y hemos entendido que todo tiene un propósito, Señor. Por lo tanto, te damos gracias porque tú has guardado la vida de nuestros seres queridos, de nuestra familia. En el nombre precioso de Jesús, háblanos hoy, Señor, al corazón. Háblanos hoy a la mente y al espíritu, Señor. En el nombre precioso de Jesús, yo quiero tomar este tiempo para darle gracias a Dios por la vida de la mamá de nuestro hermano Roberto. Porque así como él dice en su testimonio, es un milagro. Roberto, gracias a Dios por la vida de tu mami. Nos unimos en esta gratitud y regocijo con tu familia. Aquí lo acaba de decir el Señor, que Él vence nuestros enemigos. Y hace unos 2 domingos también les pedía que oráramos por un sobrino que está en los Estados Unidos, por Saúl. Él ya se integró esta semana a trabajar, así es de que ya venció también esta situación y damos gracias a Dios. Y así también estaremos recibiendo testimonios de la gloria y la bendición que Dios trae a cada uno de nosotros. Amén. Bien, hermanos, yo quiero principiar, a mí me sorprende, no deja de sorprendernos a todos, cómo Dios sigue usando siervos, personas que existieron hace miles de años. Cuando abrimos la palabra y leemos a Moisés, leemos lo que hizo aquí la palabra, lo que hizo Abraham, lo que hicieron los siervos, Noé. Yo quiero decirte que estos personajes nos siguen ministrando. Después de tantos años, su testimonio, las escrituras, Dios por algo las dejó en la Biblia, porque nos siguen ministrando, nos siguen animando. Yo sé que así como hay buenos testimonios, hay hombres de malos testimonios, pero gracias a Dios por ese ejemplo, por ese arrojo. No es un museo la Biblia para dar un recorrido y ver los personajes que existieron y que vivieron y nada más. No, nos deja un mensaje de obediencia, un mensaje de amor a Dios,
de una pasión por servir y por lograr el propósito de su vida. Y esto damos gracias a Dios, precisamente porque hay un llamado de Dios, hay un propósito por el cual Dios nos dio vida. Nada hace sin propósito. Por lo tanto, el llamado de Dios es un llamado santo, dice la palabra. Su llamado es santo. Santo quiere decir apartado con un propósito. Así es de que Dios nos llamó desde antes que naciéramos. Él ya tenía un plan para nosotros, el tiempo en que nos daba vida o nos dio vida, el tiempo en que Él eligió nuestra familia, pero también nos dio un propósito definido. Y así con Moisés, ahorita que leíamos a Moisés liderando al pueblo de Israel, él era heredero al trono de Egipto. Él obtuvo una educación de príncipe. Por tanto, él estaba en una condición que envidiable para muchos jóvenes, imagínate. Tenía todo. Y cuando dentro de su ser el Espíritu Santo empieza a ministrarle y él empieza a darse cuenta de su verdadera identidad, que él era hebreo, judío, hijo de la promesa, él renuncia a todo. Renuncia a su familia real, renuncia a sus riquezas y comodidades que éstas le daban, renuncia al poder y renuncia al trono. Cuando Dios lo llama, Él está pastoreando, sabes bien la historia, Él se llena de celo porque estando en Egipto ve que el ejército, o al menos los soldados, los capataces, abusan, es una orden del faraón, abusan sobre el pueblo de Israel y matan a uno. Y el celo viene a su corazón y él mata a ese soldado y tiene que huir. Cuando Dios lo llama, porque Dios tiene un plan, todo esto pasó porque había un plan, tenía que quebrantarse, Moisés tenía que estar en una condición de necesidad. Lo llama cuando está pastoreando ovejas ajenas en el desierto. Acuérdate del pasaje donde dice la Biblia que él estaba en un lugar desértico donde estaban las ovejas y tal vez sin tener el agua suficiente, y oye una voz que le llama por su nombre. Dios te llamó por tu nombre, Dios te conoce, eres creación de Dios y ahora eres oveja de Dios, y dice: mis ovejas oyen mi voz. Por lo tanto, él escucha la voz y dice: Moisés, Moisés. Y se sorprende porque no hay nadie ahí, físicamente. Tiene un encuentro con el Señor, tiene un encuentro con su verdadero rey, y empieza a hablarle a Dios de un plan. ¿Y cómo llamó la atención el Señor de Moisés? A través de una zarza, de un árbol, bueno, no es ni árbol, es una retama, es algo pequeño, que empieza a arder, y empieza a arder, y ardía y no se consumía, y esto le llamó la atención, y fue cuando Dios le habla. Cuando Dios nos habla, nos saca de las muchas preocupaciones, o de los muchos quehaceres, o de los muchos placeres, para hablarnos, para llamar nuestra atención, porque estamos muy entretenidos en el mundo. O crea una necesidad en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro cuerpo, yo no lo sé, económica, pero Dios nos habla. Y entonces Moisés recibe la instrucción de Dios, que Dios lo ha escogido precisamente para que sea el líder
el pastor de los israelitas que salían en victoria. Para mí es una victoria salir en la forma en que ellos salieron, cuando el Señor demuestra su poder a través de las plagas, abre el mar rojo, se dice rápido, pero esto es una situación que para la física o lo natural no es posible, pero Él hace pasar en seco a su pueblo. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar. Esta mañana Moisés nos está ministrando que si yo levanto las manos en fe, cosas maravillosas van a suceder. Me sigue ministrando Moisés después de miles de años. Y levantó su mano e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento que venía del oriente toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron como pared, un pasillo para que pasara el pueblo de Israel. Quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Estos personajes nos hablan precisamente del poder de Dios. Hubo otro hombre, Eliseo, precisamente dice la palabra, que Eliseo caminó a la sombra de Elías. Él era discípulo de Elías y veía cómo Elías era usado por Dios grandemente. Entonces Elías aprendió. Dice 1 de Reyes 19, 14, dice: él respondió, voy a hablar de Elías, el maestro de Eliseo. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado el pacto, se han olvidado de obedecer a Dios, se olvidaron muy pronto de aquel que los hizo salir de esclavitud, de opresión. Dice, y ha llegado un celo en mi corazón, han derribado tus altares, Señor. Han matado a espada a tus profetas, ya están en el desierto. Dice aquí, ¿y cómo es posible que el Señor, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida? Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás a ungir a Hazael por rey de Siria. Antes de esto, Elías está viviendo una depresión tremenda, se mete en una cueva, ahí quiere morirse, y el Señor le dice, largo camino te resta, no te acepto la renuncia, no es en tu tiempo cuando tú quieras dejar el ministerio o dejar de vivir, yo tengo cosas para ti, tienes que ungir a Hazael por rey. 16. A Esaú, hijo de Numsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, el que es tu discípulo, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Siempre Dios tuvo ese cuidado. ¿Quién continuará la obra? En tu familia, ¿quién continuará la siguiente generación de cristianos? Si no hemos dado el ejemplo, si no hemos dado el discipulado y si no hemos sembrado en el corazón de nuestros hijos una fe firme para que continúen el camino. Siempre el Señor se preocupa y ve más allá de nuestra generación. Dice, tú vas a ungir definitivamente a Eliseo. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 jóvenes o 7,000 hijos míos, personas cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas nunca le besaron. Nuevas generaciones para este tiempo.
¿quién o cuál es la generación que se va a enfrentar al anticristo? ¿Quiénes son los jóvenes que van a ser la luz en medio de las tinieblas de estos tiempos en que hay ateísmo, en que hay violencia, en que hay desobediencia y se burlan de la palabra? En Apocalipsis dice que hay jóvenes, inclusive dice vírgenes, que salieron, ¿sí?, de la tribulación victoriosos, que pelearon contra el enemigo. Primero de Juan, estos son los jóvenes que han peleado contra el diablo. Esta es la generación que se levanta en santidad. Esta es precisamente a quien he preparado para los últimos días, para los últimos tiempos. Y yo siento que los niños de ahora, los adolescentes de ahorita, son esa generación que va a estar firme y fuerte, donde Dios va a hacer los milagros. Ellos van a ser los Eliseos de este tiempo. Iban dos jóvenes caminando y platicando, los dos creyentes, pero uno estaba rebelde contra Dios, no le habían salido bien las cosas, había escasez en su casa, había enfermedad, y el otro pues estaba más tranquilo. Y aquel que estaba inquieto y rebelde le dice: oye, hermano, ¿dónde está el Dios de Elías, que hacía llover fuego del cielo, que hacía que los enemigos fueran vencidos? ¿Dónde está ese Dios de poder? Como reclamando. Y voltea al amigo que estaba más firme en la palabra y le dice: ¿y dónde están los Elías de hoy? Aquellos que clamando a Dios hacen que los milagros sucedan. Dios es el mismo ayer y por los siglos. Pero si no hay Elías que se levanten, mujeres Elías que clamen a Dios para que llueva fuego del cielo, o para que mande la lluvia después de muchos años de sequía, o para que venga un tiempo de avivamiento en nuestro país, en nuestra ciudad. Si no hay esos Elías que se levanten, hermano, Dios está esperando. Dice: busqué un hombre o una mujer dentro de mi familia, dentro de la iglesia, para que levantara sus manos, para que clamara a Dios y yo no mandara juicio sobre la tierra. Le busqué y nunca le encontré. ¿Dónde están los Elías del siglo XXI? ¿Dónde están los Elías? Segundo de Reyes 2:7. Dice la palabra: vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, el manto de unción, dice, se pararon el uno al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Definitivamente Elías había escuchado de cómo se abrió el mar rojo, de cómo Moisés levantó la vara y Dios abrió y pasó en seco el pueblo, que ahora él con su manto hace lo mismo, porque es el mismo Dios de Moisés, y ese mismo Dios que tú tienes es el mismo Dios de Elías. Y dice aquí: cuando habían pasado, porque se abrió en seco el río, dijo Elías a Eliseo, acuérdate que Elías ya Dios se lo va a llevar y Eliseo se va a quedar en su lugar. Te ruego que una doble porción, perdón, en el 9, desde el principio dice: cuando había pasado esto, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo me vaya, antes que yo sea quitado de la tierra. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Tú te vas, hay situaciones, un ministerio que hay que continuar,
pero yo necesito doble unción de la que Dios te dio a ti. Y aconteció que, 10, Elías le dijo a Eliseo, cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Si estás atento, si ves la gloria de Dios, si crees que Dios me va a arrebatar y a llevar al cielo, en ese momento que tú estés pendiente y atento, vas a recibir la doble porción que tú has pedido. 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. No fue a la tumba, se lo llevó en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Y así alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a una y a otro lado, y pasó Eliseo. La continuación del ministerio. Pablo prepara a Timoteo. ¿Sí? Hay una continuidad. Padre de familia, mamá de familia, nuestros hijos deben continuar. No solamente la fe, no solamente congregarse los domingos, tienen que seguir produciendo. Acuérdate de que Dios nos ha llamado para dar fruto, para dar resultados. Por eso hablábamos de la auditoría de Dios. Gloria a Dios por la salvación, gloria a Dios por estar en sus planes y en su corazón de Dios. Gracias a Dios porque somos salvos, pero tenemos que continuar la obra. Eliseo sigue la obra de Elías, y así es como nosotros entendemos que Elías, cuando es llamado, en 2 de Reyes 7, vamos a ver qué pasó. No, es, perdón, 2:7. Permítanme. Dice la palabra que Eliseo renuncia a su trabajo. Él está labrando la tierra. Su negocio de Eliseo era labrar la tierra. Cuando Elías lo llama, precisamente, él lo que hace es quemar la yunta, hacer un altar, y los animales que jalaban la yunta los mata como una ofrenda a Dios, y dice, amo, solamente déjame despedir de mis papás para continuar el ministerio. Renunció, como renunció Moisés al trono, como Pedro, en el momento que Dios lo llama, deja la empresa de la pesca y le sigue. Es un llamado de Dios, un llamado irresistible. Déjame ver el caso de Pedro, precisamente en Mateo 4. Dice Mateo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ellos se mantenían a su familia, y también habían generado empleos porque tenían un grupo de hombres que también se mantenían de la pesca. O sea, era una empresa buena. No solamente tenía una barca, tenía una flotilla. Pedro era un hombre importante en Galilea. Entonces dice aquí 19, y les dijo, Jesús les habla y les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El llamado de Dios a servirle.
a predicar la palabra y el evangelio, o sea, a llevar personas nuevas a Cristo. Dice, ellos le dijeron, dame 2 años o 3, lo voy a pensar. No dice así. Dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. La personalidad de Jesús, hermanos. Su mirada, su voz, su amor, los convenció. No dijeron, lo voy a pensar. Inmediatamente dejaron las redes, dejaron los barcos y le siguieron. Enamorados de Jesús, le creyeron. Jesús era un personaje desconocido para ellos, pero había algo que el Espíritu de Dios le habla al hombre. Cuando a ti te invitaron a recibir a Cristo, tal vez como yo, lo resistimos por mucho tiempo, pero llegó un momento en que nos convenció el Espíritu Santo y nos dio a toda verdad. Y le recibimos, habló a nuestro interior el Señor. Esto es lindo porque esto es algo espiritual. Por eso te digo que al evangelizar no es que tú convenzas a alguien y lo obligues no se trata de que estás vendiendo o rebajando el evangelio a una oferta barata. No le estamos haciendo favor a Jesús al abrir nuestro corazón como si se estuviera muriendo de frío. Te voy a dar chance, voy a abrir mi corazón. Si de veras nosotros valoráramos lo que es tener a Cristo en el corazón, que el que hizo los cielos y la tierra, que el Rey de Reyes y Señor de Señores, se haya fijado en nosotros para llamarnos. Con Pedro y con su gente pasó lo mismo, ¿verdad? Con Andrés. Dice, Señor, ¿qué más puede valer en este mundo que tú, Señor? Y dejándolo todo al instante, le siguieron. Es el primer amor. Mateo 14, 28 dice, ese primer amor maravilloso, ese encuentro con Jesús inolvidable. Cuando Pedro camina sobre las aguas, cuando ya se hizo discípulo de Jesús, dice, entonces le respondió, el 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Se le apareció a Jesús caminando sobre las aguas después de una tempestad, en un tiempo nublado, no se distinguía bien quién era, pero les habló Jesús y le dijo, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, así como dejé las redes y la familia y me fui contigo, así, Señor, ahora háblame. Él está en la barca. Jesús está flotando sobre el mar entre una neblina. Si eres tú, porque no te distingo bien, Señor, háblame y yo sé que puedo hacer lo que tú estás haciendo, si tu poder está conmigo. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cómo Dios comparte su gloria, pero también comparte su poder. Y dice aquí, si nosotros con fe imponemos las manos sobre un enfermo, sanará. La gloria no es para ti, no es porque seamos súper cristianos, no, la gloria es para el Señor. Porque después de todo, cuando un enfermo es sanado, es que Dios tuvo misericordia del enfermo. Quien es bendecido es el enfermo. Que haya usado un instrumento, ok, Dios lo puede usar. Pero no perdamos de vista esto. Lo que Dios hizo lo podemos hacer si tenemos fe. No un envanecimiento porque, como me usa el Señor. No, espera. La gloria es para el Señor. Pero al ver el fuerte viento, versículo 30, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando tú quitas la vista de Jesús, los problemas te vuelven a absorber. Cuando quitas la fe de las palabras de Dios, te vuelves a hundir en tu desesperación, te vuelves a hundir en la duda,
te vuelves a hundir en la vergüenza. ¿Dónde están? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Acaso ya se olvidó de nosotros? No, la pregunta es, ¿dónde están los Elías de hoy que pueden caminar sobre las aguas? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pablo es llamado a ser apóstol. Pablo no conoció a Jesús como los otros 12 discípulos. Pablo es llamado cuando Jesús ya había ascendido al cielo. Y Pablo, cuando Dios le da instrucciones, cuando Dios lo toca, cuando cae del caballo del orgullo, del religiosismo, cuando es transformado en otro, ¿sí? Él queda ciego, pero al orar por él, recobra la vista, pero la vista espiritual. Ya no siguió siendo el Pablo que perseguía a la iglesia, sino que es transformado. Y empieza a recibir la instrucción de Dios directa. No fue a ver a los apóstoles para que lo instruyeran. Dios lo llevó al desierto de Arabia. Ahí estuvo recibiendo directamente del Señor, porque este vaso llamado Pablo era un vaso especial que Dios iba a usar precisamente para la extensión del reino de los cielos, y es el autor de más libros en la Biblia. Era algo especial. Y todo lo que Pablo nos enseña en la Escritura, en sus epístolas, nunca se contradice con lo que enseña Pedro, y los apóstoles, o lo que enseñó Jesús, sino que se complementan. Dejó todo. Pablo era un junior. Él tenía la ciudadanía romana y la ciudadanía judía. Él tenía títulos universitarios de la Universidad de Tel Aviv, de la mejor universidad. Era un hombre preparado, bajo la dirección de Gamaliel, su maestro, y era un fariseo de fariseos, como él dice, celoso de su religión. Por tanto, él empieza a perseguir la iglesia, pensando que está sirviéndole a Dios, equivocadamente, por supuesto, y entonces él persigue a la iglesia. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús, un llamado de Jesús, una presencia divina, él dice: mis títulos, mis ciudadanías me importan poco. Por esto luchaba, esto me enorgullecía, esto era mi identidad, pero ahora lo tiro a la basura. Lo tengo como estiércol, no me interesa, con tal de conocer y servir a Jesús. No digo que los títulos sean malos, no digo que la preparación universitaria es necesaria para estos tiempos, pero tu identidad no te la da porque eres abogado. Sé un buen abogado, sé honesto, defiende en justicia. Pero la verdadera identidad es que soy hijo del Rey, que soy hijo de Dios. Esa es la verdadera identidad. Entonces Pablo, perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseos, dice en Hechos 23:6, un religioso, dice: con tal de conocer a Jesús, yo no me interesa más lo que antes me daba identidad. Hechos 20:24, hablando de Pablo, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, ni nada de mis logros, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo toma a Timoteo por hijo espiritual y empieza a capacitarlo, a darle instrucciones. Y déjame ir precisamente a las epístolas de Pablo a Timoteo. Y dice en la primera epístola de Pablo a Timoteo,
1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Para ti gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo está bendiciendo, está deseando lo mejor para ese hijo espiritual. Y dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ya Pablo se preocupaba primero en instruir a su hijo Timoteo, hijo en la fe, en la sana doctrina. Ahora dice: cuidado con las doctrinas extrañas. Ni pretenden atención a fábulas, ni prestes atención, a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Cuidado con la doctrina. En 2 Timoteo 1:1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz que Dios el Padre te dé en Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El amor entre un discípulo y el maestro, el apoyo espiritual, lo que Pablo había enseñado a Timoteo, él lo está haciendo. Y luego dice Pablo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Lóida y después en tu madre Eunice, y estoy seguro que por esa enseñanza tú tienes también esa fe. Por lo cual te aconsejo, aquí está el consejo, hermano, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego, no te distraigas, no le des más tiempo a otras cosas, dale tiempo de calidad a Dios. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la herencia, esto es precisamente lo que Dios. Termino con el testimonio de Jesús. Él también tuvo un llamado a ser el Salvador del mundo. Dejó su trono de gloria, dejó a su Padre con un tiempo, cuando Él clama desde la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo la alabanza de los ángeles lo deja para venir a oír las amarguras, las quejas y las traiciones de los hombres. Allá escuchaba las alabanzas de los ángeles, aquí van a escuchar esas traiciones y ese corazón. ¿Sí? Deja su corona de rey y la cambia por una corona de espinas. Deja el centro de justicia y aquí le dan una caña burlándose de él. Si eres rey, a ver, le tapan los ojos, le ponen la corona de espinas, le ponen una capa de burla, un manto, y empiezan a golpearle. Le tapan los ojos y le dicen: adivínanos quién te golpeó, si tú eres profeta, si tú eres Dios. Deja su manto divino y los soldados le ponen un manto de burla, y deja su trono por una cruz por amor a ti. La aplicación no tiene que ver con que renuncies a tus bienes o tú, joven, renuncies a tus estudios universitarios. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que las prioridades nuestras estén en orden. En primer lugar, en tu vida debe ser Dios. Y la pregunta es: ¿quién o qué ocupa el lugar de honor en tu corazón en este día? ¿No será desplazado Jesús por otras cosas, otros intereses?
Ese es el tiempo de hacer conciencia a través de esta pandemia, esta cuarentena, y poner en orden nuestras prioridades. Rápidamente quiero ver en Colosenses 3, dice el Señor: si pues realmente has resucitado, si realmente eres discípulo de Dios, si realmente acudes al llamado que Cristo te dio, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida, y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haz morir lo terrenal, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Está hablándole a los hijos, los inconversos lo hacen, los que no conocen a Dios lo hacen. Está hablándole a los hijos: aguas, cuidado, cuidado. De las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, en el pasado anduviste en ellas, mas ahora que tienes a Cristo ya no vives en ellas. Deja también cosas como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, que no salgan de tu boca, porque tu boca la usas para alabar mi nombre y adorarme. Y no puede salir agua amarga y agua dulce. No mientas. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Vestíos pues como escogidos de Dios, versículo 12, Colosenses 3:12. Vístete como escogido de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sirve a otros y soporta. Soportados unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó a ti, tú también perdónale. Terminamos, hermanos. Dice la palabra que amemos al Señor por sobre todas las cosas. No todos somos llamados a servir de tiempo completo. No todos somos llamados. Pero desde tu trinchera, desde donde Dios te ha puesto, en la empresa, en la universidad, en la escuela, en los negocios, en el vecindario, ahí tienes un trabajo que hacer. Si fuera el caso de que Dios te llama a un tiempo completo, para que dejes todo como Pablo dejó su carrera y dejó sus títulos y dejó sus negocios, como Pedro, que también dejó la barca y se fue a servir al Señor, entonces ese plan perfecto te hará sentir un llamado irresistible, un llamado que no te va a dejar dormir ni en paz, porque Dios quiere que le sirvas de tiempo completo. Por lo tanto, la consagración es una entrega incondicional para servirle desde donde Dios nos ha puesto, en el medio social, en el lugar donde estamos nosotros trabajando. Ahí es donde tenemos que testificar y compartir nuestra fe. Los ejemplos que vimos de los personajes bíblicos, hermanos, nos sirven para fortalecer nuestra fe, y nos hablan con la pasión que ellos sirvieron a Dios poniéndolo en primer lugar. Terminamos haciendo conciencia. ¿Te apasiona estar en su presencia? Podemos estudiar mucho la palabra, podemos servir en un ministerio, pero sin la pasión nos volvemos autómatas, nos volvemos muy prácticos, muy religiosos. Pero la pasión que Dios quiere sembrar en nuestro corazón, la cual es la llama que dice Pablo a Timoteo: aviva ese fuego. Esa pasión es lo que a Dios le interesa. Los religiosos sirven porque tienen que servir y porque es una doctrina y porque nosotros servimos por amor a Dios. Vamos a orar, hermanos. Que esa pasión y que ese ejemplo de estos personajes, como toda la Biblia nos lo muestra, sean para nosotros inspiración para seguir adelante. ¿Dónde está el Dios de Elías en el siglo XXI?
Y la otra pregunta es, ¿y dónde están los Elías que hoy levantan la mano para que cosas maravillosas sucedan? Heme aquí, Señor, envíame a mí, dijo Isaías. Queremos ser personas no solamente religiosas, no hacer las cosas porque tenemos que hacerlas, sino que venga esa pasión, esa fe, ese deseo de estar y permanecer en su presencia. Obedecer al Señor, porque cosas maravillosas van a suceder en este tiempo. El mundo de hoy requiere conocer a un Dios poderoso. Está bien el Dios histórico del Antiguo Testamento, lo que Él hizo en el pasado, pero nos interesa saber dónde está hoy y qué está haciendo Dios y cuál es mi papel, cuál es tu papel en el mover del Espíritu del siglo XXI, de estos tiempos. Métete a esa nube, métete ese viento fresco que está soltando el Espíritu Santo, métete, como los barcos de vela. Se mueven porque el viento se mueve. Y esos barcos que pesan toneladas son movidos por el viento. Si así sucede en lo natural, Dios nos va a mover a nosotros en ese poder de su Espíritu. Déjate mover por los tiempos de hoy. Métete al plan de Dios. Lo que te toca hacer en el ministerio y en el don que Dios te dio, ¿sí?, en el papel que Dios te está dando en este avivamiento de estos tiempos, métete y dile: Señor, tú anda conmigo. Recibo la unción y el poder del Espíritu Santo. Estoy enamorado del Señor. Gracias, Señor, porque esto que sentimos cuando oramos, el mundo no nos lo puede dar. Gracias por tu presencia, por tu amor. Gracias por el fuego del avivamiento interno en nuestro corazón. Porque todos los avivamientos empiezan por la persona y después se va extendiendo como los carboncitos encendidos encienden a otros. Le damos la honra y la gloria al Señor. Bendice el Shaddai y bendice estos tiempos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.